Bienvenidos a Audiomentores, tu espacio para disfrutar de los mejores audiolibros. Hoy nos adentramos en un relato único de Arthur Conan Doyle, el célebre autor de Sherlock Holmes. En El aristócrata solterón, Doyle nos presenta una historia que explora la naturaleza humana, las expectativas sociales y el amor. A través de los ojos de un hombre que, siendo parte de la alta sociedad, se encuentra completamente ajeno a las convenciones que rigen su entorno. Veremos cómo se desarrollan sus pensamientos y decisiones, enfrentándose a la soledad y los conflictos internos que surgen en una vida de privilegio. Acompáñanos en este recorrido introspectivo y descubre una de las obras más singulares de este gran autor. Capítulo 1. El hombre sin igual. El frío viento del otoño soplaba con fuerza, arrastrando hojas doradas que caían como una alfombra sobre el pavimento empedrado. La mansión Branks, una imponente construcción de ladrillo rojo, se erguía solitaria entre los árboles. En su interior, el ambiente era tan opulento como solitario. Las paredes adornadas con tapices antiguos y los muebles de madera noble reflejaban una vida de lujo, pero también de una gran distancia emocional. Dentro de esa mansión vivía Sir Reginald Branks, un hombre que se había convertido en el centro de muchas conversaciones, aunque él nunca se preocupaba por ellas. Con su cabello castaño oscuro, algo despeinado, y su rostro pálido, parecía más una figura distante, casi etérea. Sin embargo, su presencia era un enigma para todos los que lo conocían. A pesar de su alta posición en la sociedad, no compartía las mismas prioridades que los demás. A lo largo de los años, Sir Reginald había acumulado una gran fortuna, heredada de su familia. Era un hombre de gran intelecto y educación, con una mente curiosa y una habilidad excepcional para leer y reflexionar sobre el comportamiento humano. Sin embargo, por más que los elogios y las invitaciones sociales llegaran a él, nunca cedió ante las presiones que la sociedad aristocrática ejercía sobre él. El matrimonio, en particular, era un concepto que él encontraba completamente ajeno. Desde muy joven, había observado a sus amigos y familiares casarse por razones que él consideraba frívolas: el deber social, el deseo de perpetuar el apellido, o en el caso de algunos, la simple conveniencia económica. Reginald veía el matrimonio como una cadena, una obligación impuesta que robaba la libertad personal. A sus ojos, las relaciones estaban llenas de expectativas y compromisos, todos ellos impuestos por una sociedad que dictaba el curso de la vida de los individuos. Sin embargo, esa actitud no era recibida con beneplácito por todos. Su madre, la señora Branks, había intentado convencerlo en innumerables ocasiones de que se casara, insistiendo en que, aunque fuera una mera formalidad, el matrimonio era la culminación de cualquier vida respetable. Le hablaba de la importancia de tener un heredero, de mantener la tradición familiar y de cumplir con los deberes de un hombre de su posición. Reginald, sin embargo, siempre había sido firme en su decisión de evitar este tipo de compromisos. A menudo respondía con una sonrisa vaga y un comentario evasivo, pero su madre no perdía la esperanza. Ella temía que su hijo, tan brillante y prometedor, se quedara solo en la vida, sin la compañía de una mujer que pudiera darle sentido a su existencia. Por su parte, Reginald se encontraba cómodo en su propia compañía. Su vida era una rutina tranquila, aunque en ocasiones se veía envuelto en una melancolía profunda que lo hacía cuestionar su decisión. Pasaba horas en su biblioteca, leyendo libros que abarcaban todo tipo de temas: historia, filosofía, literatura, incluso ciencias. En sus ratos de soledad, se permitía reflexionar sobre los temas que lo atormentaban: el sentido de la vida, el propósito del amor, y el significado real de las tradiciones. La soledad, aunque en ocasiones se le antojaba pesada, también le otorgaba una paz que no podía encontrar entre la multitud. Él disfrutaba de su libertad, pero la libertad también traía consigo una carga. Y así, se encontraba atrapado en un dilema existencial. La situación de Reginald comenzó a tornarse más difícil cuando algunos de sus amigos cercanos, que compartían su punto de vista sobre el matrimonio, comenzaron a ceder a las presiones sociales. Sus antiguos compañeros de estudios, ahora hombres de familia, le hablaban con insistencia de la necesidad de formar un hogar, de continuar con el legado familiar y de encontrar un propósito más allá del propio placer intelectual. ¿Acaso Reginald no estaba siendo egoísta al rechazar esas expectativas? En medio de esta creciente presión, un suceso inesperado lo sacudió. Durante una fiesta en la casa de uno de sus amigos, fue presentado a Lady Gertrude Rowlston, una joven de belleza innegable y una personalidad encantadora.
La conversación entre ellos fue breve, pero suficiente para que Reginald se sintiera incómodo. Lady Gertrude no era como las demás mujeres que él había conocido, aquellas que veían en el matrimonio una obligación y en los hombres, solo una figura de poder. Lady Gertrude era diferente. Su interés parecía genuino, su mirada profunda, y algo en su actitud desafiaba las reglas del juego social que él había estado jugando durante tanto tiempo. Podría ser que Reginald, a pesar de su rechazo inicial al matrimonio, sintiera algo por esta joven tan desconcertante. Al final de la fiesta, Reginald se retiró a su habitación, donde, en la quietud de la noche, comenzó a reflexionar más profundamente sobre lo que había sucedido. El encuentro con Lady Gertrude había alterado sus pensamientos. Quizás estaba equivocado. Tal vez no todo en la vida debía ser una cuestión de elección racional y control. Tal vez, detrás de esa mirada, había algo más importante que su intelecto había estado ignorando todo este tiempo. Capítulo 2. La llegada de Gertrude. El sol de la mañana bañaba la mansión Branks con una luz cálida, una luz que parecía burlarse de la sombra que Reginald había dejado crecer sobre su vida. Aquel día, la mente del aristócrata solitario seguía atormentada por el encuentro con Lady Gertrude Rowlston la noche anterior. Aunque había sido una conversación breve, la joven dama había dejado una marca indeleble en su mente, como un eco que resonaba en su conciencia. Algo en su actitud lo había perturbado, algo que no lograba identificar con claridad. Gertrude no era la típica joven aristócrata que Reginald solía encontrar en las reuniones sociales. No hablaba de los mismos temas superficiales, no se mostraba preocupada por las formalidades de la alta sociedad, y sobre todo, no parecía tener la necesidad de impresionar o buscar la aprobación de los demás. Ella no era parte del molde que la sociedad había forjado para las mujeres de su clase. Al regresar a su estudio, Reginald se sentó frente a su escritorio y comenzó a reflexionar sobre lo que había sucedido. La conversación fue sencilla, pero los gestos y las palabras de Gertrude dejaron entrever algo más profundo. La joven no era ajena a las dificultades de la vida ni a la hipocresía que se respiraba en las altas esferas sociales, y en sus ojos brillaba una chispa de comprensión que Reginald no había encontrado en ningún otro ser humano. ¿Era posible que Gertrude compartiera su propia visión del mundo? ¿O era simplemente una más en la larga fila de mujeres que se aferraban al matrimonio como única forma de trascendencia? Reginald se sintió confundido, inseguro. A pesar de su actitud fría y distante, algo en su interior comenzó a cambiar. Sin darse cuenta, había comenzado a pensar en ella de una manera que no había pensado en ninguna otra mujer antes. A lo largo de esa misma semana, Reginald no pudo evitar cruzarse con Lady Gertrude en varias ocasiones, como si el destino lo estuviera empujando hacia ella. La primera vez que la vio nuevamente fue en un evento social organizado por uno de los amigos de su madre. Era un encuentro rutinario, lleno de conversaciones vacías y de sonrisas forzadas, pero al ver a Gertrude a lo lejos, Reginald se sintió como si toda la sala se hubiera desvanecido, dejando solo a la joven ante sus ojos. Ella se encontraba de pie junto a un grupo de personas, pero en cuanto sus miradas se cruzaron, Reginald notó un leve destello de reconocimiento en sus ojos. Sin palabras, Gertrude hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, un saludo elegante y sutil, pero lleno de significado. La joven estaba consciente de su presencia. Algo en esa interacción, tan discreta y sin ostentación, lo perturbó aún más. Sin pensarlo, Reginald se acercó al grupo donde se encontraba la joven dama. A pesar de su decisión de mantenerse alejado de las relaciones sentimentales, algo en su ser le impulsó a romper esa barrera que él mismo había erigido en torno a su vida. Era una contradicción, lo sabía. Pero no podía ignorar esa inquietud creciente que se estaba gestando en su interior. ¿Cómo está, Lady Gertrude?, preguntó, con una voz que sonó más suave de lo que pretendía. Estoy bien, Sir Reginald, respondió ella con una sonrisa tranquila, pero sus ojos reflejaban algo que parecía ir más allá de las palabras. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras en este día tan hermoso? El tono de su voz, suave pero firme, lo desconcertó. Gertrude no esperaba nada de él, ni cumplía con las reglas que normalmente dictaban el comportamiento entre los hombres y las mujeres de su clase. En ese momento, Reginald sintió como si estuviera siendo visto de una manera en la que no estaba acostumbrado. Y eso lo inquietaba más que cualquier conversación trivial sobre arte, política o los últimos escándalos en la sociedad. La conversación siguió de forma fluida, sin la rigidez que usualmente caracterizaba las interacciones entre los miembros de la nobleza.
Gertrude no le preguntó por su fortuna ni por su estatus, temas que siempre dominaban las charlas en esos eventos. En lugar de eso, comenzaron a hablar de la naturaleza, de las experiencias personales, de sus pensamientos sobre las grandes preguntas de la vida. A lo largo de la conversación, Reginald descubrió que Gertrude tenía una visión de la vida similar a la suya. Ambas mentes brillaban por su curiosidad, y a pesar de las diferencias sociales y la formalidad que aún existía en la relación, se podía sentir la conexión entre ellos. Aunque, en el fondo, Reginald sabía que todo esto podía ser solo una ilusión. Podría ser que ella estuviera simplemente siendo amable, tal vez por cortesía, o quizás se estaba comportando así solo porque él era quien era. Sin embargo, algo en su pecho le decía que no era así. El día terminó, pero la inquietud no desapareció. Reginald Branch se retiró a su estudio con una extraña sensación de desasosiego, como si algo grande estuviera a punto de ocurrir. Su vida, tan meticulosamente organizada y tranquila, comenzaba a tambalear bajo el peso de una pregunta simple. ¿Qué pasaría si el matrimonio, y con él el amor, no fueran lo que él había creído? Capítulo 3. La conversación que cambió todo. El otoño continuaba su marcha en la mansión Branch, pero Reginald sentía que su vida había entrado en un nuevo ciclo, uno que no había anticipado. Los días pasaban lentamente, pero su mente, lejos de encontrar paz, estaba llena de pensamientos que no podía controlar. Lady Gertrude Rowlston seguía presente en sus pensamientos, y con cada momento que pasaba, la inquietud en su interior se incrementaba. Aunque Reginald no lo admitiera abiertamente, había algo en esa joven dama que lo atraía con una fuerza que no comprendía. Y no era solo su belleza o su educación, era algo más profundo, algo en sus gestos y en sus palabras que desafiaba sus convenciones más arraigadas. Gertrude no era como las demás mujeres que había conocido en su vida, esas que seguían el mismo guión de apariencias, de conveniencia, de obligaciones sociales. Por otro lado, Reginald había llegado a la conclusión de que no debía dejar que este sentimiento lo arrastrara sin más. Decidió enfrentarse a sus propios pensamientos y tomar una postura más racional. Durante semanas, se mantuvo apartado de Gertrude, incluso en eventos donde ambos coincidían. No se atrevería a arriesgar su tranquilidad emocional por una relación que podía ser solo una fantasía momentánea. Además, el matrimonio aún le parecía una idea absurda, un compromiso que no encajaba en la vida que había elegido. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Una tarde, mientras Reginald paseaba por los jardines de la mansión, con la mente perdida en sus cavilaciones, se encontró de frente con Lady Gertrude. Ella caminaba sola, con su elegante vestido de terciopelo verde que resplandecía bajo los rayos del sol, como si la propia naturaleza hubiera decidido acompañarla en su paso. Cuando se cruzaron, ambos se detuvieron. El aire estaba cargado de una extraña electricidad, y Reginald sintió como una mezcla de emoción y confusión le invadía el pecho. Sí, Reginald, dijo Gertrude con una voz suave, pero firme, ¿por qué has estado tan distante últimamente? La pregunta era directa, y Reginald no pudo evitar sentirse ligeramente incómodo. No esperaba que ella tomara la iniciativa, pero lo hizo con una naturalidad que solo podía tener alguien tan fuera de las convenciones sociales como ella. Gertrude no se andaba con rodeos, lo cual, en un principio, desconcertaba a Reginald, pero a la vez lo fascinaba. Nadie más, en toda su vida, le había hablado de esa manera. No es que esté distante, Lady Gertrude, respondió él con una sonrisa forzada, intentando mantener el control de la conversación. Solo que he estado ocupado con mis pensamientos. Gertrude lo miró detenidamente, como si pudiera ver a través de la fachada que Reginald había erigido alrededor de sí mismo. Tus pensamientos deben ser bastante complejos, comentó, porque me parece que en el fondo, lo que te inquieta no es solo tu libertad, sino algo más profundo. La verdad es que no sé si el matrimonio es realmente lo que te asusta, o si lo que temes es lo que implicaría abrir tu corazón a otra persona. Reginald se quedó en silencio, sorprendido por la agudeza de sus palabras. Nunca había encontrado a alguien que pudiera leerlo tan fácilmente, y mucho menos alguien tan joven y aparentemente ajeno a las reglas de la sociedad. ¿Cómo podía ella entenderlo tan bien, tan rápidamente? Creo que tú me entiendes mejor de lo que pensaba, dijo finalmente Reginald, sus palabras resonando con una sinceridad que rara vez dejaba escapar. Gertrude sonrió levemente, y en sus ojos brilló una chispa de comprensión. Lo que pasa, Sir Reginald,
es que las reglas que la sociedad impone sobre nosotros no siempre son las que realmente nos definen. El matrimonio no es solo una formalidad ni una prisión, es una conexión, un pacto entre dos personas que se entienden y se eligen libremente. Las palabras de Gertrude fueron como un golpe en la cabeza para Reginald. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él comenzó a tambalear. La imagen que tenía del matrimonio, construida a lo largo de los años, empezaba a desmoronarse ante sus ojos. ¿Realmente el amor y el compromiso podían ser algo más que una carga social? Pero el amor, el matrimonio, son cosas complicadas, dijo Reginald, intentando aferrarse a su visión. Nunca he creído que el amor sea algo que se pueda controlar o que se pueda definir. Todo eso está más allá de la razón. Lo que no entiendes, Sir Reginald, respondió ella con una mirada tranquila pero profunda, es que el amor no se trata de razón ni de control. El amor es una cuestión de valentía. Es la valentía de dejar que otra persona entre en tu vida, aunque no puedas predecir lo que sucederá. Reginald no sabía qué responder. Sus propios pensamientos parecían estar perdiendo fuerza, como si las palabras de Gertrude los estuvieran desmantelando pieza por pieza. Ella tenía razón en algo. El amor y el matrimonio no eran algo que se pudiera controlar con lógica o con razón. Quizás había estado evitando enfrentar su verdadero miedo. ¿Sería él capaz de dejar entrar a otra persona en su vida, o seguiría aferrándose a la idea de que debía vivir solo, sin ataduras? Gertrude lo miró con una ligera sonrisa, como si supiera que había plantado la semilla de la duda en su mente. Tal vez algún día entiendas lo que quiero decir, dijo en voz baja, y antes de que Reginald pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó, dejándolo sumido en sus pensamientos. Reginald la observó irse, su figura desvaneciéndose entre los árboles del jardín. Aquella conversación había sido más que una charla trivial sobre la vida social, había sido un choque directo con las propias creencias de Reginald, algo que le había hecho tambalearse de una manera que no había experimentado antes. Se quedó allí, parado en el mismo lugar, mientras el viento soplaba suavemente, como si la naturaleza misma quisiera darle espacio para procesar todo lo que había sucedido. ¿Sería capaz de cambiar? ¿De abandonar sus creencias y abrir su corazón a lo que Gertrude le estaba sugiriendo? La respuesta seguía siendo incierta, pero algo dentro de él sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Capítulo 4. La duda y la decisión. La mansión Branks seguía su curso habitual, pero para Reginald, nada en su vida parecía estar en su lugar desde la conversación con Lady Gertrude. El tranquilo aire otoñal que antes disfrutaba al caminar por los jardines ahora parecía estar cargado de una inquietud persistente. Cada rincón, cada sonido parecía recordarle lo sucedido, como si el destino mismo lo empujara hacia algo que no estaba dispuesto a aceptar. A lo largo de los días que siguieron, Reginald trató de sumergirse en sus rutinas habituales, pero no podía dejar de pensar en la joven dama que había desafiado todas sus creencias. Cada vez que veía a Gertrude en algún evento o reunión social, sentía como un peso invisible lo arrastraba hacia ella, pero al mismo tiempo, una resistencia interna lo mantenía apartado. ¿Era acaso la fascinación lo que lo mantenía cautivo de sus pensamientos? ¿O era algo más profundo, algo que no quería admitir? El problema, como siempre, era su propio orgullo. Reginald había construido toda su vida sobre la base de una independencia radical, y ahora, de repente, sentía que el peso de las palabras de Gertrude lo estaba sacudiendo de sus cimientos. La joven había dicho que el amor no era una cuestión de lógica, sino de valentía. Pero Reginald no estaba seguro de ser valiente. Había pasado años rechazando el concepto mismo de depender de alguien más, y ahora debía enfrentar la posibilidad de que todo eso pudiera ser un error. Durante días, se debatió entre lo que sentía y lo que pensaba que debía hacer. Sabía que los pensamientos de Gertrude, tan contrarios a su educación, le habrían resultado completamente absurdos si hubieran venido de otra persona. Pero ella, con su mirada directa y su valentía, le había mostrado una nueva perspectiva, una que desafiaba toda la lógica con la que había vivido. En una de esas noches largas y solitarias, mientras la mansión estaba sumida en el silencio, Reginald se encontraba en su estudio, repasando la correspondencia de la jornada y observando distraídamente el fuego en la chimenea. Sus pensamientos seguían regresando a Gertrude y a lo que ella había dicho sobre el amor. ¿Qué tan real era la vida que había construido para sí mismo? ¿Y qué pasaría si, al final, ese amor que había rechazado fuera lo único que le faltaba para darle un propósito a su vida? El sonido de unos suaves pasos interrumpió sus pensamientos.
Alzando la mirada, vio a Lady Gertrude parada en el umbral de la puerta, con una expresión decidida. Ella lo observó durante unos momentos en silencio, como si estuviera esperando que él hablara primero. «¿Qué te trae por aquí, Lady Gertrude?», preguntó Reginald, intentando mantener la compostura, aunque en su voz sonaba una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «No podía seguir viendo cómo te alejabas», Reginald, respondió ella con suavidad, pero con una determinación que lo desconcertó. Asterisco, sé que algo ha cambiado en ti desde nuestra última conversación. Sé que estás luchando con tus propios pensamientos. Pero, si quieres ser completamente honesto conmigo, tienes que enfrentarte a lo que realmente sientes. El tono directo de Gertrude desarmó a Reginald. A pesar de que sus palabras podían parecer sencillas, había una fuerza en ellas que era innegable. Ella no le estaba pidiendo que cambiara, sino que lo instaba a ser fiel a lo que realmente deseaba, algo que, hasta ese momento, Reginald nunca había permitido. «Es difícil, Gertrude», dijo Reginald finalmente, su voz baja. «Todo lo que creía que era lo correcto, todo lo que he defendido, ahora parece un castillo de arena que se derrumba con cada ola. No sé si estoy dispuesto a arriesgar lo que me ha mantenido firme hasta ahora». «No estás arriesgando nada», Reginald, dijo ella con firmeza. «Lo que verdaderamente está en juego es tu propia felicidad. Y esa, solo tú puedes decidir si la mereces». Por un momento, Reginald permaneció en silencio. Las palabras de Gertrude resonaban en su mente, pero algo en su interior todavía le decía que debía rechazarla, que debía seguir el camino que había elegido. Pero lo que no sabía era que ya había comenzado a cambiar, que las mismas paredes que había construido durante años se estaban desmoronando lentamente. «Entonces», dijo Gertrude con una sonrisa sutil pero confiada, «¿vas a seguir huyendo, o vas a enfrentarte a lo que realmente sientes?». Reginald miró a Gertrude, sus ojos reflejando una mezcla de frustración, deseo y miedo. La joven dama se mantenía firme ante él, sin ceder, sin desviar la mirada. Era como si ella supiera que el verdadero desafío no era el matrimonio ni el amor, sino la valentía de abrazar lo desconocido. «No sé si tengo la respuesta», Gertrude, respondió finalmente Reginald, «pero sé que ya no puedo seguir evadiéndolo. Algo ha cambiado, y no puedo negar lo que siento. No sé si soy lo que esperas, pero...». Antes de que pudiera terminar, Gertrude avanzó un paso y le tomó suavemente la mano. «No tienes que ser lo que espero», dijo ella, «solo tienes que ser tú mismo». Y en ese momento, Reginald comprendió algo que hasta entonces le había sido ajeno. El amor no se trataba de cumplir expectativas, ni de seguir caminos preestablecidos. El amor era la capacidad de ser vulnerable, de dejar que alguien más formara parte de tu vida, sin miedo a perderte a ti mismo en el proceso. Capítulo 5. El despertar de la realidad. La vida de Reginald Branks nunca había sido tan incierta. Después de su última conversación con Lady Gertrude, algo en su interior había comenzado a cambiar. La firmeza con la que ella había hablado le dejó una marca, una huella que no podía borrar, y que cada día se volvía más difícil de ignorar. Aquella joven, con sus ideas tan diferentes a las suyas, había logrado que se cuestionara muchas de las certezas que hasta entonces había dado por sentadas. Desde aquel encuentro en su estudio, las noches de Reginald se volvieron largas y silenciosas, marcadas por la sombra de las palabras de Gertrude. Él solía ser un hombre de pensamiento lógico, guiado por la razón y el cálculo, pero ahora sentía que su vida, tan controlada y predecible, estaba desbordándose en aguas que no sabía cómo manejar. Era como si todo lo que había aprendido y defendido se estuviera derrumbando ante la posibilidad de algo que él nunca había considerado: el amor, en su forma más pura y vulnerable. Pasaron varios días antes de que Reginald se decidiera a hacer algo al respecto. Cada encuentro con Gertrude parecía traer consigo una creciente tensión. Ella era una presencia constante en sus pensamientos, una sombra que lo acompañaba incluso en los momentos más tranquilos. No podía dejar de pensar en sus palabras: el amor no es cuestión de lógica, sino de valentía. Al principio, había ignorado sus implicaciones, pero ahora, cada vez que la veía, sus palabras lo golpeaban con una fuerza que no podía evitar. Al día siguiente, Reginald decidió ir a buscarla. No podía seguir postergando el enfrentamiento con sus propios sentimientos. Había llegado el momento de tomar una decisión. En sus paseos por los jardines de la mansión Branks, donde había pasado innumerables horas pensando y reflexionando, él ya no se sentía en control. Los jardines,
antes un lugar de serenidad, ahora eran un espacio de contradicción. En cada rincón, recordaba los momentos en los que había intentado convencer a sí mismo de que su vida no necesitaba cambios. Pero Gertrude había logrado penetrar esa burbuja de racionalidad en la que había vivido durante años. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Reginald se dirigió hacia la residencia de la familia de Gertrude, decidido a enfrentar la verdad. Sabía que algo fundamental había cambiado en él. A pesar de todo su miedo, la necesidad de aclarar sus sentimientos lo empujaba hacia ella, como si fuera inevitable. No quería seguir ignorando lo que su corazón le pedía, a pesar de que su mente le decía que era un riesgo del que no podía escapar. Al llegar a la mansión de los Willoughby, Reginald fue recibido con cortesía por los sirvientes, quienes lo condujeron hasta el salón donde Gertrude lo esperaba. La joven dama estaba sentada junto a una mesa de té, como si supiera que él vendría a buscarla. No hubo palabras de más al principio, solo una mirada. Gertrude lo observó fijamente, como si estuviera esperando que Reginald diera el primer paso. Ella no era de las que imponían su presencia, pero en esa mirada había una determinación silenciosa que lo desarmaba. «¿Qué te trae por aquí, Reginald?», preguntó Gertrude, sin titubear. «¿Vas a seguir huyendo, o finalmente vas a escuchar lo que te dice el corazón?». Reginald se quedó en silencio unos segundos. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, como si no pudieran encontrar una salida. Pero, por fin, habló con una voz que, aunque insegura, llevaba consigo una decisión. «He estado pensando mucho en lo que dijiste», comenzó, «y no puedo seguir ignorando lo que siento. Me has mostrado una perspectiva que nunca había considerado, y aunque me aterra, sé que no puedo continuar con esta vida si no soy honesto conmigo mismo». Gertrude sonrió, pero no era una sonrisa triunfante. Era una sonrisa de comprensión, como si hubiera sabido desde el principio que tarde o temprano Reginald llegaría a ese punto. «Te dije que el amor no era cuestión de lógica, sino de valentía», le recordó. «Y ahora, veo que finalmente lo entiendes». Reginald la miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que estaba haciendo lo correcto. «¿Y si soy incapaz de ser valiente, Gertrude?», preguntó, más para sí mismo que para ella. «¿Y si este amor me destruye?». Gertrude lo miró con dulzura, y se acercó a él. «El amor no destruye, Reginald. Es lo que nos permite ser completos, lo que nos hace realmente humanos». Tomó su mano con suavidad, como si le ofreciera un refugio en medio de su tormenta interior. Por un momento, Reginald comprendió que, en su vida hasta entonces, había estado eludiendo lo más importante. Había pasado su vida construyendo castillos de lógica, pero el verdadero reto era atreverse a derribarlos, a poner en duda todo lo que había dado por sentado. Estaba frente a una verdad que no podía ignorar. El amor no era algo que pudiera ser racionalizado, ni controlado. Era un campo de posibilidades infinitas, y solo los valientes se atrevían a cruzarlo. «Entonces, ¿qué hago ahora?», preguntó Reginald, ya más relajado, como si algo dentro de él se hubiera aligerado. «Haz lo que tu corazón te dicte», dijo Gertrude con una suavidad que solo ella sabía transmitir. «Hazlo sin miedo, porque el amor verdadero no exige respuestas rápidas, sino solo un paso hacia lo desconocido». Y en ese momento, Reginald dio el primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. No sabía lo que depararía, pero había tomado la decisión de no dejar que el miedo dictara su destino. Capítulo 6. La tentación del silencio. El aire fresco de la mañana parecía más ligero que de costumbre, como si todo el peso de los días pasados se hubiera evaporado en el instante en que Reginald Branks tomó la decisión de seguir sus sentimientos. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, algo en su interior le advertía que las verdaderas dificultades estaban por llegar. El amor, aquel sentimiento que había evitado por tanto tiempo, no era un camino fácil. Lo había comprendido en su conversación con Gertrude, pero ahora debía enfrentarse a la realidad, sus propias inseguridades, sus miedos y las expectativas de una vida que había construido sobre la solidez de la razón y el control. Esa mañana, mientras desayunaba en su residencia, Reginald no podía evitar que su mente volara hacia los recuerdos de su conversación con Gertrude. La claridad con la que ella había hablado sobre el amor lo había marcado, como una chispa que había encendido algo dentro de él. Pero al mismo tiempo, esa misma claridad lo asustaba, como si estuviera frente a algo tan complejo y profundo que nunca antes había considerado. Mientras Reginald se encontraba perdido en sus pensamientos,
La puerta de su estudio se abrió suavemente, interrumpiendo su meditación. Un sirviente entró, llevando consigo una carta. Ira de la familia Willoughby, la casa de Gertrude. Reginald tomó la carta con un suspiro, sin saber bien qué esperar de ella. Al abrirla, leyó las palabras con cuidado, como si cada frase tuviera un peso especial. Gertrude le invitaba a una nueva reunión, en la que esperaban discutir algo importante. Reginald no pudo evitar que una mezcla de emoción y ansiedad se apoderara de él. ¿Qué querría Gertrude ahora? Después de su última conversación, él sentía que algo había cambiado entre ellos. No podía evitar preguntarse si ella, al igual que él, estaba luchando con lo que sentía. Decidido a no dejar que el miedo lo detuviera, Reginald se vistió rápidamente y partió hacia la mansión Willoughby. La carta había dejado entrever que el encuentro no sería casual, algo importante debía suceder, y él no podía dejar de preguntarse si esta nueva reunión sería el verdadero momento de confrontar sus emociones, o si, por el contrario, la vida seguiría en el mismo curso frío y calculado que había seguido hasta entonces. El viaje a la mansión de Gertrude transcurrió en silencio. Aunque Reginald estaba acostumbrado a la compañía de su propia mente, esa mañana sentía una tensión especial. Cada kilómetro que recorría lo acercaba más a un futuro incierto. Sabía que este no era un paso que pudiera dar sin consecuencias. Al llegar, los sirvientes lo recibieron con la misma amabilidad de siempre, pero hoy Reginald notó algo distinto en el aire. Había algo más, una sensación de expectación. La sala principal de la mansión estaba iluminada por la luz suave de la tarde. Gertrude lo esperaba, sentada en una silla cerca de la ventana. Sus ojos se encontraban en un punto lejano, como si estuviera pensando en algo profundo, algo que no podía compartir todavía. Pero, al verlo entrar, su rostro se iluminó con una leve sonrisa, esa sonrisa que siempre parecía transmitir la serenidad que Reginald tanto deseaba, pero que nunca alcanzaba del todo. «Te estaba esperando», dijo Gertrude, levantándose de su silla con elegancia. «Sabía que llegarías. Y sé que tienes preguntas, Reginald. Quizás algunas respuestas». Reginald la miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras. Ella había tocado algo que él no había podido evitar. «Gertrude», comenzó, su voz vacilante, «he estado pensando mucho sobre lo que hablamos la última vez. Sobre todo lo que me dijiste. Es como si me hubieras abierto los ojos a algo que no había visto antes. Pero ahora tengo miedo. Miedo de lo que podría significar todo esto». Gertrude lo miró con suavidad. No parecía sorprendida, como si hubiera estado esperando que esas palabras salieran de su boca. «El miedo es algo natural, Reginald. A veces, cuando la vida nos presenta algo nuevo, algo que desestabiliza nuestras certezas, el miedo aparece. Pero el miedo no siempre es nuestro enemigo. A veces, nos ayuda a entender lo que realmente queremos. No tienes que temer lo que sientes. Solo debes aceptarlo». Reginald suspiró profundamente. «Pero no sé cómo aceptarlo. He vivido mi vida construyendo una burbuja de lógica y control, y ahora todo parece desmoronarse». Gertrude caminó lentamente hacia él, sin prisa, con una calma que parecía desbordante. «No tienes que hacerlo todo de golpe, Reginald. No es necesario que renuncies a todo lo que has sido. Solo abre un espacio dentro de ti para permitir que el amor exista. Deja que se infiltre, poco a poco. Y verás que, en el momento adecuado, serás capaz de tomar las decisiones correctas». Las palabras de Gertrude calaron hondo en Reginald. Había algo en su presencia, en su forma de hablar, que lo tranquilizaba. Por primera vez en mucho tiempo, él sintió que las preguntas que rondaban su mente no eran algo que tuviera que resolver inmediatamente. Podía dar un paso a la vez, y lo que importaba era lo que sentía en el presente, no lo que había sido en el pasado. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó Reginald, casi en susurro. Gertrude lo miró fijamente. «Haz lo que sientas que es lo correcto, Reginald. Y recuerda que no estás solo. No te enfrentas a esto solo». Y en ese momento, Reginald comprendió que el camino hacia el amor, hacia la verdadera comprensión de sí mismo, no era algo que pudiera mapear con su lógica fría. Era un viaje lleno de incertidumbre, pero también de belleza. Y en ese viaje, lo único que realmente importaba era tener el valor de dar el primer paso. Capítulo 7. Ecos del pasado.
El sol de la tarde se deslizaba suavemente sobre los jardines de la residencia de los Willoughby, tiñendo de oro las hojas y proyectando sombras largas sobre el sendero de grava. Reginald Branks se quedó unos minutos más en la puerta, después de despedirse de Gertrude, contemplando en silencio la tranquilidad que rodeaba aquel lugar. Sentía que algo había cambiado. No solo entre ellos dos, sino dentro de él mismo. Como si el velo que lo había mantenido ajeno a los sentimientos se hubiera rasgado, dejando al descubierto emociones que había reprimido durante toda su vida adulta. Mientras regresaba a su hogar, el carruaje avanzaba lento, casi respetuoso con su estado de ánimo. Reginald miraba por la ventanilla sin ver nada en particular. Su mente no dejaba de girar en torno a una idea que Gertrude había pronunciado: abre un espacio dentro de ti para permitir que el amor exista. Era una invitación y un desafío. Y aunque temía lo que significaba, también sentía, por primera vez, el impulso de aceptarlo. Ya en casa, esa noche no pudo conciliar el sueño con facilidad. El silencio, tan preciado para él en otros tiempos, ahora le resultaba inquietante. Se paseó por su biblioteca, tocando los lomos de los libros, buscando en la familiaridad del conocimiento alguna respuesta que calmara el desasosiego del corazón. Pero los libros, esos viejos aliados de su lógica, guardaban silencio. El amor no tenía manual, y eso lo desconcertaba. En su desvelo, los recuerdos comenzaron a regresar. Imágenes de su juventud, de aquella época en la que se permitía imaginar posibilidades que con los años se volvieron impracticables. Recordó a Elena, una joven que conoció en su primer viaje a Florencia. Su cabello oscuro y rizado, su risa franca y su mirada curiosa. En su momento, había sentido algo fuerte por ella. Pero lo enterró bajo la certeza de que su vida debía seguir un curso más racional, más estable. Se dijo entonces que el amor era un riesgo innecesario, un juego de emociones que solo conducía al dolor. Y sin embargo, ahora no estaba tan seguro. Aquellos ecos del pasado se mezclaban con los recientes encuentros con Gertrude. ¿Y si todo lo que había temido era en realidad lo que más necesitaba? ¿Y si su aislamiento emocional no lo había protegido, sino condenado a una vida incompleta? A la mañana siguiente, impulsado por una necesidad que no sabía explicar, Reginald decidió visitar a su tía Clarissa, una mujer excéntrica y directa, la única que en su juventud le había hablado con franqueza sobre el amor y los errores que conlleva reprimirlo. Ella vivía en una antigua casa de campo, rodeada de gatos y recuerdos. Tía Clarissa, dijo al llegar, mientras ella lo abrazaba con calidez, necesito tu consejo. Dios mío, exclamó ella, divertida. Si tú necesitas consejo, el mundo debe estar a punto de acabarse. Pasa, querido, cuéntame que corazón has roto. O te ha roto a ti. Reginald rió suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, habló con honestidad. Le contó sobre Gertrude, sobre lo que ella despertaba en él, sobre el miedo, las dudas, y esa extraña esperanza que comenzaba a crecerle en el pecho. Clarissa lo escuchó sin interrumpir, dejando que las palabras fluyeran. Cuando él terminó, ella lo miró con ternura. ¿Sabes qué es lo más peligroso del amor? Le dijo. Que una vez que se presenta, no se puede ignorar. Puedes cerrar la puerta, sí, pero él sabrá esperar en el umbral. Y cuando te descuides, volverá a llamar. Tarde o temprano, querido, todos debemos decidir si vivimos una vida ordenada, o una vida vivida. Reginald regresó a casa con esa frase clavada en el alma. Una vida ordenada o una vida vivida. Por primera vez, entendía la diferencia. Lo que Gertrude le ofrecía no era una promesa de perfección, sino la posibilidad de lo real, con sus luces y sombras, con sus dudas y pasiones. Y ahora, tal vez, estaba listo para elegir. Capítulo 8. Entre cartas y confesiones. Los días siguientes al encuentro con su tía Clarissa fueron, para Reginald Branks, un vaivén de pensamientos y emociones difíciles de ordenar. Aunque su semblante se mantenía sereno, por dentro su alma se agitaba como un lago oculto bajo una capa de hielo que comenzaba a resquebrajarse. El consejo de Clarissa le retumbaba en el corazón. Tarde o temprano, todos debemos decidir si vivimos una vida ordenada o una vida vivida. Esa mañana, al sentarse en su escritorio, Reginald tomó papel y pluma con una decisión inusitada. Se dispuso a escribirle a Gertrude. No una carta cualquiera, sino una confesión. La sinceridad,
Una herramienta que hasta entonces había usado con cautela, se volvió necesaria. De su puño emergieron frases que jamás se habría imaginado pronunciando, palabras que le brotaban con una mezcla de miedo y alivio. En su carta hablaba de sus errores pasados, de sus miedos, de su forma seca y distante de abordar la vida. Pero, por sobre todo, hablaba de la forma en que ella había encendido una chispa en medio de su rutina gris. La firmó con temblor leve, selló el sobre y lo entregó a su mayordomo con la instrucción de hacerlo llegar esa misma tarde a la residencia de Lady Gertrude. El resto del día se arrastró con una lentitud insoportable. Reginald, que en otros tiempos habría llenado su jornada con lecturas, escritura o paseos solitarios, no podía concentrarse en nada. Caminaba por su estudio, se detenía ante los ventanales, observaba sin mirar. En su pecho palpitaba una ansiedad nueva, extraña, pero no del todo desagradable. Por primera vez, estaba vulnerándose, y deseaba, en el fondo, que esa vulnerabilidad fuera correspondida. Al día siguiente, su mayordomo le anunció la llegada de una carta. La letra era firme, elegante, y el sello era inconfundible. Gertrude. Reginald se tomó un momento antes de abrirla. Sus dedos, expertos en la sutileza del papel, ahora titubeaban. Finalmente, rompió el sello con cuidado y desplegó el contenido. Las primeras líneas eran una respuesta directa a su carta. Gertrude había leído cada palabra con emoción contenida. Le confesaba que jamás habría imaginado tal franqueza de parte suya, y que, para su sorpresa, había sentido algo cálido al saber que detrás de aquella fachada austera latía un corazón sincero. Le agradecía la honestidad, y lo invitaba, con la misma elegancia que la caracterizaba, a visitarla al día siguiente para hablar de lo que no se puede escribir, sino solo decir con los ojos. Reginald cerró la carta con una sonrisa apenas perceptible. Se sintió como un joven otra vez, torpe, emocionado, esperanzado. Se arregló para la visita como si fuera a una ceremonia. Eligió cuidadosamente el pañuelo del bolsillo, alisó su levita más oscura, y pidió al cochero que lo llevara temprano. Cuando llegó a la casa de Gertrude, ella lo recibió con una mirada que decía más que cualquier palabra. Caminaron por el jardín, el mismo que él recordaba en tonos dorados del atardecer. Esta vez, la conversación fue distinta. No se trataba de máscaras sociales ni de impresiones superficiales. Se hablaron como dos seres humanos que por fin se veían de verdad. Gertrude le confesó que durante mucho tiempo creyó que Reginald era incapaz de sentir algo más allá de la cortesía. Que su nombre de aristócrata solterón era una etiqueta que ella misma había aceptado, pero que su carta había derrumbado con fuerza inesperada. A veces, le dijo ella, no buscamos tanto a alguien perfecto como a alguien valiente. Y tú, al escribir esa carta, fuiste valiente. Reginald, por primera vez en su vida, no tuvo nada que decir. Solo la miró, y en ese silencio compartido, supo que estaba empezando algo nuevo. No un romance idealizado ni una pasión arrebatada, sino una posibilidad real. Y para él, eso ya era un milagro. Capítulo 9. Ecos del pasado. La visita a la casa de Lady Gertrude había sido, para Reginald, una experiencia transformadora. Lo que en otro tiempo habría considerado una mera formalidad social, ahora era un recuerdo latente que vibraba en su interior como un eco persistente. Aquella conversación sincera, aquella mirada limpia, lo habían dejado con una emoción que hacía años no sentía: esperanza. Sin embargo, como suele ocurrir con los cambios verdaderos, el pasado no se deja enterrar con facilidad. Aquella mañana, mientras revisaba unos documentos antiguos en la biblioteca familiar, Reginald halló una carta olvidada, fechada 20 años atrás. El sobre, amarillento por el tiempo, tenía la letra de su madre. Al abrirla, descubrió un mensaje que nunca le había sido entregado. Una confesión velada en palabras maternales, donde su madre explicaba el motivo por el cual había sido tan severa en criarlo, tan exigente, tan distante. Ella temía que el apellido Branks, sin un carácter fuerte y contenido, se desmoronara como castillo de arena. En su intento por crear un hombre de honor, había fabricado a un hombre de piedra. Reginald se sentó en su sillón de lectura, con la carta temblando en sus manos. Por primera vez entendió que su forma de ser no era enteramente suya. Había sido heredada, moldeada, tallada como una estatua. El precio de ese legado había sido su soledad. Aquella revelación, lejos de llenarlo de rencor, le provocó una inmensa tristeza, pero también un nuevo deseo: romper,
con dignidad, el molde que lo había aprisionado. No se trataba de renegar del pasado, sino de dejar que el presente tuviera su lugar. Esa misma tarde, se encontró con Lady Gertrude en la Galería de Arte del Museo Real. Ella estaba observando un cuadro de tonos ocres y violetas, una figura solitaria junto al mar. Al verlo, le sonrió de inmediato, como si lo hubiese estado esperando desde siempre. «Has llegado puntual», dijo ella. «He llegado distinto», respondió él, sin pensarlo. Caminaron entre las pinturas, hablando poco, compartiendo mucho. Cuando llegaron frente a una escena de una pareja bailando bajo la lluvia, Reginald le ofreció el brazo y susurró: «¿Me permitirías ser algo más que un espectador en tu vida?». Gertrude, sin dejar de mirar la pintura, apoyó su mano suavemente en la suya. «Te permitiría bailar, incluso bajo la tormenta». Y así, entre cuadros, recuerdos y palabras silenciosas, Reginald comprendió que el amor no siempre entra con estruendo. A veces llega como una carta olvidada, como una mirada en una sala de arte, o como una pregunta que uno nunca se había atrevido a formular. Capítulo 10. Una tarde distinta en Branks Hall. El regreso de Reginald a Branks Hall, luego de aquel encuentro en la Galería de Arte, fue como volver a un sitio que había habitado toda la vida, pero por primera vez con los ojos abiertos. Las paredes, las alfombras, los retratos de familia colgados con orgullo casi altivo, ya no le parecían un símbolo de linaje, sino una memoria que pedía reconciliación. Lo primero que hizo al llegar fue pasar al jardín, ese rincón casi olvidado que durante años había sido mantenido por jardineros sin que él lo pisara nunca. Caminó entre los senderos de piedra, respiró profundamente el aire perfumado de los rosales y se permitió sentir algo insólito: gratitud. No por las posesiones, sino por el momento presente, por la posibilidad, aún frágil, de una vida diferente. Esa misma tarde, decidió invitar a Lady Gertrude a tomar el té en Branks Hall. Cuando ella llegó, vestida con un abrigo de terciopelo burdeos y una expresión tranquila en el rostro, Reginald la recibió sin el protocolo habitual. No hubo mayordomos ni formalidades. Solo una mesa sencilla bajo el tilo, vajilla discreta y una tetera humeante. «Qué lugar más inesperado», dijo Gertrude, observando los árboles altos, las glicinas que trepaban las columnas de piedra. «Todo en mí ha sido inesperado, últimamente», contestó Reginald, ofreciéndole una taza. La conversación fluyó como un río que por fin encuentra su cauce. Hablaron de sus infancias, de libros, de música, de las cosas que nunca antes se habían permitido compartir. Ella le contó de su breve matrimonio, de cómo había aprendido a ser fuerte a solas. Él, por su parte, le habló de su vocación por escribir, una pasión que había relegado durante años por temor al ridículo. «Siempre quise publicar algo, pero nunca creí que tuviera una historia digna», admitió con una sonrisa melancólica. Gertrude Lomereau, Segura. «Tal vez ahora sí la tienes». El resto de la tarde transcurrió entre silencios cómodos, miradas largas y esa calidez que solo aparece cuando ya no se tiene miedo de sentir. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los castaños, Gertrude se puso de pie. «No sé si esto es un comienzo, un medio o un final», dijo ella. «Pero es real». Reginald se acercó, tomándole la mano con naturalidad. «Lo que sea, me basta con que sea contigo». Esa noche, en su estudio, Reginald volvió a tomar la pluma. Pero esta vez no para escribir una carta, sino para comenzar un relato. Su historia. La del hombre que fue educado para la perfección, pero que eligió finalmente vivir. Capítulo 11. El manuscrito y la decisión. Las semanas siguientes se deslizaron con una suavidad desconocida para Reginald Branks. Su vida, antes estructurada como un reloj antiguo, ahora se sentía como una novela en proceso, llena de páginas en blanco, pero también de promesas. Cada día escribía unas cuantas líneas, a veces un párrafo, otras veces varias páginas. Y aunque el manuscrito crecía con lentitud, llevaba en cada frase algo que nunca antes había logrado: autenticidad. El aristócrata solterón había empezado a hablar de sí mismo en tercera persona, como si necesitara tomar distancia del viejo personaje que había interpretado durante tantos años. Narraba sus rituales, sus pensamientos más secretos, sus contradicciones. Pero también, en medio del relato, aparecía ella, Lady Gertrude. Como una luz suave que comenzaba a iluminar los rincones polvorientos del alma de Reginald. Una mañana de lluvia, mientras revisaba uno de los primeros capítulos,
Reginald se encontró con un fragmento que lo detuvo. Era una descripción de sí mismo, un hombre que ha vivido más en la mirada de los demás que en su propio corazón. Al leer esa frase, sintió una punzada. Comprendió que aún quedaba algo por hacer. No podía terminar esa historia sin cerrar un capítulo fundamental de su pasado, la conversación pendiente con su hermana, Eleanor, con quien no hablaba desde hacía más de una década. Una disputa familiar absurda, alimentada por el orgullo y el silencio, los había separado como si fuesen extraños. Decidió escribirle una carta. No para justificar nada, sino para pedir perdón. Un perdón sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Tardó 1 hora en redactarla. La dejó sobre la mesa del estudio, junto al manuscrito, como si ambos fuesen parte del mismo acto de redención. Esa misma tarde, acompañado por Gertrude, la envió. Crease QT Responder. Preguntó ella mientras caminaban juntos bajo el paraguas. No lo sé, dijo él. Pero hay cosas que uno no hace para obtener respuestas. Hay cosas que se hacen para vivir en paz. Gertrude Lomero Contenura. Entonces ya has ganado. Al regresar a Branks Hall, Reginald sintió que algo había cambiado. No en el paisaje, ni en los objetos que lo rodeaban, sino dentro de él. La historia que escribía ya no era solo un retrato, era también una puerta. Una puerta abierta hacia el futuro. Y aunque no sabía cómo terminaría, por primera vez en su vida no le daba miedo no tener el control. Capítulo 12. El último paso del solterón, versión extendida. La primavera, en su regreso triunfal a Branks Hall, trajo consigo algo más que el perfume de los narcisos y el sonido suave del río corriendo entre los sauces. Trajo, también, una quietud nueva. No la del vacío o la resignación, sino la de quien ha encontrado, por fin, una forma de habitar su propia vida. Reginald Branks, el aristócrata solterón, ya no era el mismo hombre que se paseaba entre los pasillos de su mansión como un fantasma educado. No. Ahora caminaba con una presencia distinta, una calma casi serena. Y cuando se sentaba frente al escritorio, lo hacía no para huir de la realidad, sino para abrazarla, reconstruirla y, al fin, comprenderla. El manuscrito estaba completo. Había tardado meses, pero no por falta de palabras. Cada capítulo había sido una especie de exorcismo, una limpieza del alma. La historia que se narraba era la suya, aunque disfrazada de ficción, el miedo al ridículo, la presión de los linajes, el culto a las apariencias, el hambre de afecto mal disimulado por rutinas estrictas. Pero también el despertar, lento pero firme, que trajo consigo Gertrude y su inesperada compañía. Ese día, sin embargo, comenzó distinto. El sol apenas despuntaba entre las nubes cuando un criado dejó sobre la mesa del desayuno una carta. Reginald la miró como se mira un espejo antiguo. El remite era de su hermana Eleanor. Durante un momento, dudó. ¿Leerla o no? Años de distancia, orgullo y silencio pesaban sobre el papel. Pero algo en él, algo nuevo y valiente, lo empujó a abrirla. Querido hermano, decía la misiva, con su caligrafía firme. No hablaré del pasado. No porque no duela, sino porque ya no quiero vivir allí. Tu carta me sorprendió, y también me alivió. Celebro que hayas encontrado el valor para escribir tu verdad. Estoy bien. Y espero que tú también lo estés. No necesitamos más palabras. Pero si alguna vez deseas reencontrarnos, aquí estaré. Reginald cerró los ojos. Por dentro, sintió un crujido leve, como el hielo al quebrarse bajo los primeros soles de la primavera. Era el orgullo derritiéndose. La soledad retrocediendo. Aquel día no escribió. En cambio, pidió al cochero que preparara el carruaje. No dijo a dónde iba. Solo llevó consigo el manuscrito, atado con un lazo azul, y una flor que recogió del jardín. ¿Volverás pronto?, preguntó Gertrude, con una sonrisa suave. Volveré, respondió él. Pero no seré el mismo. El reencuentro con Eleanor no fue dramático. No hubo lágrimas, ni abrazos largos. Solo dos personas mayores mirándose con una mezcla de ternura y culpa. Hablaron del presente, del jardín de ella, del manuscrito. Eleanor leyó algunos fragmentos en voz alta, conmovida. Cuando regresó a Branks Hall unos días después, Reginald sintió que algo se había cerrado. O, tal vez, que algo nuevo al fin se había abierto.
Gertrude lo esperaba sentada en la terraza, un libro entre las manos. ¿Todo bien?, preguntó ella, levantando la vista. Todo está donde debe estar, respondió él, y se sentó a su lado. Esa noche, bajo las estrellas, no hablaron. Solo compartieron el silencio, esa forma de comunión reservada a quienes ya no necesitan probarse nada. Reginald colocó el manuscrito en una caja. No sabía si lo publicaría. No sabía si alguien más necesitaba leerlo. Lo que sí sabía era esto. Había escrito su historia, había perdonado y se había permitido sentir. Había, por fin, vivido. Y así se cerró el último capítulo del aristócrata solterón. No con una boda, ni con una herencia, ni con una muerte. Se cerró con un paseo bajo los cerezos en flor, con una taza de té compartida, con una mirada que decía más que 1000 promesas. Se cerró con paz. Y eso, pensó Reginald, es todo lo que uno puede desear. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, apoya al canal de Audiomentores con un like, suscribiéndote y compartiendo. Tu apoyo hace que podamos seguir contándote más.